Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Las motos custom suelen traer mucho cromado y lo típico cuando compras una de segunda mano es que esos cromados no estén en su mejor momento. La finalidad de este vídeo es enseñaros cómo mantener los cromados, cómo sacarle brillo y también cómo recuperarlos si están en muy mal estado o con óxido. Así que, sin más preámbulos, dentro intro. A lo largo de los años he adquirido muchas piezas en mal estado y las he ido recuperando. He enseñado el resultado por Instagram y os voy a ir poniendo imágenes por aquí también. Y algunos me habéis preguntado que cómo lo hacía. La cosa ya llegó a un punto donde si compro algo de segunda mano casi me da igual si tiene algo de óxido y marcas porque casi siempre lo consigo dejar como nuevo y me ahorro un buen dinero comprando cosas que la gente cree que están para tirar. Además, de esa manera les doy una segunda vida y eso a mí me gusta. Por ese motivo he querido hacer este vídeo, para enseñar los procesos que hago y los productos que utilizo. Para eso voy a usar unos embellecedores que tengo de una Viragua antigua en casa que necesitan un poco de cariño. En primer lugar, vamos a ver cómo se recupera un metal en muy mal estado, con óxido o marcas que no se van de otra forma. Para esos casos más extremos, el producto que tenemos que utilizar es el Autosol. Es un producto para metales que no es muy caro y da unos resultados increíbles. Hay dos maneras de utilizarlo. Aplicando con un trapo de microfibra o similar, si no es un caso muy extremo, con eso será más que suficiente. Lo dejamos actuar unos minutos y lo quitamos completamente con un trapo limpio. En los peores casos utilizaremos lana de acero muy fina. Ojo con este método, si no tienes cuidado al aplicarlo dañarás el metal y será peor el remedio que la enfermedad. La lana de acero está pensada para los peores casos donde no haya soluciones menos agresivas. Luego de dar con mucho cuidado de no dañar el metal, lo dejamos actuar y entonces lo limpiamos del todo también con un trapo limpio. En segundo lugar vamos con el Aladín algodón mágico. Este es el comodín en la limpieza de metales. Es barato, lo hace casi todo por sí solo y da unos resultados increíbles. Para el 90% de los casos este es el que mejor te irá. Lo aplicamos con el paño que trae el propio Aladín y después de dejar actuar lo limpiamos totalmente. Pese a no ser tan agresivo como el Autosol, tampoco es recomendable utilizarlo muy a menudo, ya que puede acabar dañando los metales y cromados en los que lo usamos.
Ya hemos visto los dos tipos de limpieza más agresivos, pero si te estás preguntando qué hacer solo para mantener el brillo y proteger los cromados que ya están en un estado aceptable, lo que necesitas es una crema abrillantadora para metales. Hay muchas en el mercado, y una que me gusta y el resultado que da por el precio que tiene es muy bueno, es la de Mercadona. Al igual que con el Autosol y el Aladín, aplicamos la crema, dejamos actuar unos minutos y entonces la limpiamos y le damos con un trapo limpio hasta que salga el brillo. Como veis, hay principalmente 3 métodos de limpieza y restauración de metales que tienes que elegir en base a cómo se encuentra lo que quieres restaurar. También puedes combinar uno con otro e ir haciendo pruebas. Yo utilizo el siguiente sistema. Si hay que limpiar sin más, crema abrillantadora. Si está regular, Aladín y luego crema abrillantadora. Y si parece que sobrevivió el apocalipsis zombie y está fatal, Autosol, Aladín y luego crema abrillantadora. Para la pieza que utilizo en el vídeo he tenido que usar el método más duro, porque llevaba abandonada a su suerte en un trastero desde hace muchos años y necesitaba un trato más que especial. ¿Qué os parece el resultado? Se nota mucha diferencia, ¿verdad? Os recuerdo igualmente que tengáis cuidado de cómo y dónde utilizáis esto, ya que podéis dañar el metal o cromado si no tenéis cuidado o si sois muy bestias. También tened cuidado de tapar los cueros y similares que haya cerca para que el producto no lo toque. Os voy a dejar los enlaces a todos los productos que he utilizado para hacer este vídeo en la descripción, por si lo queréis probar. Luego me contáis cómo de brillante os ha quedado la moto. Eso va a ser todo, me despido ya de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Este es el Instagram del canal, lo podéis buscar como Arzoro y en él subo principalmente vídeos de cosas que me pasan detrás de las cámaras, fotos con perretes, que siempre viene bien ver alguna para alegrarte el día, fotos de motos, más fotos de motos, más fotos de motos. Y algún que otro meme o vídeo que no puedo subir a YouTube por temas de copyright de canciones o cosas por el estilo. Si os interesa, echad un vistazo y si os gusta, seguidme ahí. Siempre aviso sobre nuevos vídeos o hago encuestas por Instagram, por lo que si os mola el contenido del canal, también os molará el del Instagram.